Perdí todo en un incendio, pero descubrí el propósito de mi vida. El fuego no solo consume objetos, también devora fragmentos del alma. Esa noche, todo lo que era mío desapareció en cuestión de minutos. Yo estaba en casa, preparando una cena sencilla después de un largo día en el trabajo. La rutina me reconfortaba. El aroma del ajo chisporroteando en la sartén llenaba el aire cuando escuché un estallido, seguido por un extraño crujido. Salí al pasillo y, para mi horror, vi que una densa nube de humo comenzaba a extenderse desde el apartamento vecino. Corrí hacia la puerta principal y la abrí de golpe. Las llamas ya trepaban por las paredes, y el calor me golpeó como una bofetada. En ese momento solo tenía una cosa en mente: salir con vida. Dejé todo atrás, mi bolso, mis recuerdos, los álbumes de fotos de mi infancia. Los gritos de mis vecinos resonaban a mi alrededor mientras todos huíamos hacia las escaleras de emergencia. Al llegar a la calle jadeando, me giré para mirar el edificio. El fuego lo devoraba, y con él, mi hogar. Los días posteriores al incendio fueron una mezcla de caos y desesperación. Me quedé en casa de una amiga, pero cada noche, mientras trataba de dormir en su sofá, las imágenes del incendio regresaban a mi mente como un tormento. El sonido de las sirenas, el olor a humo, las llamas reflejándose en las ventanas. Me dijeron que el incendio había sido causado por un cortocircuito. Una tragedia sin culpables, según ellos. Pero para mí, eso no ofrecía consuelo. Había perdido todo lo que poseía, y la vida que conocía ya no existía. Una noche, mientras organizaba los pocos papeles que logré salvar del desastre, encontré un viejo cuaderno que había olvidado por completo. Era un diario que solía llevar cuando era adolescente, lleno de sueños y proyectos. En una de las páginas, leí una frase que había escrito años atrás: quiero hacer algo que marque la diferencia, algo que deje el mundo mejor de lo que lo encontré. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Había perdido todo, sí, pero también me había liberado de todo lo que me ataba a mi antigua vida. Tal vez era hora de empezar de nuevo. Decidí que no iba a quedarme atrapada en la desesperación. Comencé a buscar formas de ayudar a otros, de transformar mi dolor en algo positivo. Me ofrecí como voluntaria en un refugio local para personas sin hogar, donde conocí a decenas de personas con historias aún más desgarradoras que la mía. Una de esas personas era Clara, una mujer de unos 50 años que había perdido su casa y a su esposo en un accidente automovilístico. Aunque su historia era trágica, había en ella una fuerza y una determinación que me inspiraban profundamente. Pasábamos horas hablando, compartiendo nuestras experiencias, y poco a poco, ella me ayudó a ver que incluso en medio del caos, siempre hay espacio para la esperanza. Fue en una de esas conversaciones cuando nació la idea que cambiaría mi vida, y si pudiera crear un espacio para personas que, como yo, habían perdido todo. Un lugar donde pudieran encontrar apoyo, herramientas para reconstruir sus vidas y, lo más importante, una comunidad que los hiciera sentir menos solos. No tenía idea de cómo empezar, pero sabía que no podía hacerlo sola. Clara se unió a mí, y juntas comenzamos a reunir recursos. Organizamos eventos de recaudación de fondos, contactamos a organizaciones locales y hablamos con cualquier persona que pudiera ayudarnos. La primera vez que logramos alquilar un pequeño espacio para el proyecto, sentí una mezcla de miedo y emoción. No era mucho, solo una vieja casa con paredes descascaradas y un jardín cubierto de maleza. Pero para mí, era el comienzo de algo grande. Empezamos con talleres de habilidades básicas, ofreciendo clases de cocina, costura y administración financiera. La gente comenzó a llegar, primero en pequeños números, luego en oleadas. Cada persona traía consigo una historia única, y cada historia me recordaba por qué había decidido hacer esto en primer lugar. Un día, mientras organizaba papeles en la oficina improvisada del refugio, una mujer que acababa de inscribirse me dijo algo que me dejó helada: escuché que el incendio de tu edificio no fue un accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de mantener la calma. Dicen que alguien lo provocó a propósito. Al parecer, el propietario del edificio tenía problemas con una empresa constructora, y este incendio fue una especie de advertencia. Las palabras se quedaron grabadas en mi mente como un eco constante. No podía ignorarlas. Si era cierto, alguien había destruido mi vida y las de muchos otros de forma deliberada. A partir de ese momento comencé a investigar.
Hablé con antiguos vecinos, revisé informes policiales y busqué pistas que confirmaran esa teoría. Poco a poco fui armando un rompecabezas que me llevó a una verdad inquietante: el incendio había sido provocado por alguien contratado para intimidar al dueño del edificio, y esa persona seguía en la ciudad. No sabía qué hacer con esa información. ¿Debería confrontar a quien lo hizo? ¿Debería llevarlo a las autoridades? Mientras luchaba con estas preguntas, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que aunque encontrar al culpable era importante, no quería que mi vida girara únicamente en torno a la venganza. Hoy, mientras escribo estas palabras, el refugio es un lugar lleno de vida y esperanza. Hemos ayudado a cientos de personas a encontrar un nuevo comienzo. Sin embargo, todavía siento que mi historia no está completa. La persona responsable del incendio sigue ahí fuera, y aunque parte de mí quiere dejar el pasado atrás, otra parte sabe que aún queda algo por resolver. ¿Qué haría si lo encontrara? ¿Podría perdonar a alguien que destruyó tanto? No tengo todas las respuestas, pero sé que estoy en un camino que me llevará a donde necesito estar. Tal vez el incendio no fue solo una tragedia, sino el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras el refugio seguía creciendo, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había descubierto sobre el incendio. Decidí que no podía seguir ignorando la verdad. Necesitaba confrontarla, no solo por mí, sino por todas las personas que habían perdido sus hogares y, en algunos casos, mucho más. Fue entonces cuando conocí a Mateo. Era un periodista independiente que se especializaba en investigar casos de corrupción y crímenes encubiertos. Había oído hablar de nuestro refugio y vino a entrevistarme para un artículo. Durante nuestra conversación, mencioné mis sospechas sobre el incendio. Sus ojos se iluminaron. «Esto es más grande de lo que parece», me dijo, apoyándose hacia adelante con interés. «Déjame ayudarte. Tengo recursos y contactos que podrían ser útiles». Aunque al principio dudé en involucrarlo, algo en su determinación me hizo confiar en él. Juntos comenzamos a rastrear las conexiones entre el propietario del edificio, la constructora y el presunto responsable del incendio. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. La constructora que presuntamente había ordenado el incendio era una fachada para una red mucho más amplia de actividades ilegales. Desde lavado de dinero hasta tráfico de influencias, cada pista nos llevaba a algo más oscuro. Pero lo peor estaba por venir. Una noche recibí una llamada anónima. «Sabemos lo que estás haciendo», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Deja de husmear o lo lamentarás». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Compartí lo ocurrido con Mateo y juntos decidimos no detenernos. Esto no era solo sobre mi edificio. Era sobre un sistema corrupto que había dejado a muchas personas como yo sin nada. Semanas después, Mateo y yo encontramos el nombre de alguien que podría haber sido el autor material del incendio, un hombre llamado Simón, un trabajador de mantenimiento del edificio. Lo que descubrí al buscarlo fue impactante. Simón había sido residente del edificio y también había perdido su hogar en el incendio. No podía comprenderlo. Como alguien que había sufrido lo mismo que yo podía haber participado en algo tan atroz. Decidí confrontarlo. Lo encontré viviendo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de sorpresa a miedo al reconocerme. «Sé lo que hiciste», le dije intentando mantener la calma. «Solo quiero entender por qué». Simón negó todo al principio, pero cuando le mostré las pruebas que habíamos reunido, finalmente se derrumbó. «No quería hacerlo», confesó con lágrimas en los ojos. «Me amenazaron. Dijeron que lastimarían a mi familia si no seguía sus órdenes. Pero no sabía que el incendio se saldría de control. Nunca quise que nadie saliera herido». Su confesión me dejó aturdida. Por un lado, quería llevarlo ante la justicia. Por otro, podía ver la desesperación en sus ojos, la misma que había sentido yo después del incendio. Le di un ultimátum: si realmente quieres redimirte, tienes que ayudarnos. Dame nombres, contactos, todo lo que sepas. Simón accedió. A partir de ese momento se convirtió en nuestro informante, revelando detalles que nos llevaron a personas poderosas detrás del incendio y de otros crímenes similares. Con la información de Simón, Mateo y yo logramos exponer a la red de corrupción en una serie de artículos que se volvieron virales.
La presión pública forzó una investigación oficial, y varias personas clave fueron arrestadas, incluyendo al propietario del edificio y a los directivos de la constructora. El refugio, que había comenzado como un lugar para sanar, se convirtió en un símbolo de justicia y esperanza. Recibimos apoyo de personas de todo el país que querían contribuir a la causa. Simón, por su parte, decidió entregarse a las autoridades. Aunque enfrentó un juicio, su cooperación fue clave para desmantelar la red, y eso le valió una sentencia reducida. Antes de ir a prisión, vino a verme. Gracias por darme una segunda oportunidad, me dijo. Yo solo asentí. En el fondo sabía que él había pagado un precio muy alto por sus errores, pero también había ayudado a reparar algo del daño causado. Finalmente un día, mientras miraba el refugio lleno de vida y esperanza, me di cuenta de algo: el incendio me había quitado todo, pero también me había dado un propósito que nunca imaginé. No había perdido todo, había encontrado mi verdadera misión en la vida.